Sean bienvenidos a todos a esta charla del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico, Quelar Volcanes, del proyecto FIC-R de Mitigación de Riesgos Volcánicos, que les traemos hoy día la presentación Catástrofes y Situaciones de Emergencia por parte del equipo de Psicología, conformado por Felipe Besnier, por Philippe Besnier, por Marcos Godoy y Francisco Huerta, que hoy día se presentan. ¿Cómo están, chicos? Hola, Hola, buenas tardes. Acá estamos bien, con calor. Ujú. Sí, muy bien. Me Distribuido imagino. por el norte de Chile. Así tal cual. Y hablando de calor, esta charla, bueno, va a hablar de muchos temas interesantes sobre las catástrofes, así que si tienen dudas desde ya, pueden dejarlas en los comentarios para todo el público que nos sigue desde Zoom o Facebook Live. Así que los invitamos a escuchar la presentación del equipo de psicología, cuando quieran. Muchas gracias, Nico. Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a esta introducción, a esta primera charla, que va a ser una introducción de ciertos talleres que vamos a hacer más a futuro, de los cuales también les dejamos invitados desde ahora a participar. Y bien, ¿por qué? Bueno, nosotros somos el equipo de psicología, y si bien somos tanto Felipe, Francisco y yo, como comentó Nico en un principio, también trabajamos en conjunto con Nico, con Pilar y con Cintia, que son parte del equipo de periodismo. En verdad, Cintia trabaja tanto para periodismo como para psicología, y la idea es que nos vamos complementando con ciertos trabajos, ya sea con trabajos que hemos hecho con el grupo de Perú, por ejemplo, trabajando con lo que es un plan de mitigación de riesgo, pero con el volcán de Arequipa, o los trabajos que hemos hecho al interior de la zona de Antofagasta. Y bueno, para empezar, ¿por qué siempre nos preguntan, cuando nos preguntan por dónde trabajamos y decimos en algo de volcanes, por qué psicólogos trabajan con volcanes? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Por qué solamente, si son los geólogos que trabajan con volcanes, por qué nosotros deberíamos estar trabajando ahí? Y es porque este equipo que se ha hecho en general, la idea es que sea un equipo multidisciplinario, en donde no nos preocupemos solamente de la catástrofe en sí, de los volcanes en sí, sino también de la población que vive alrededor. O sea, preocuparnos de qué es lo que pasa con ellos y ellas, si están preparados y preparadas para enfrentar un evento así, cómo ha sido la historia, también rescatar un poco más de su historia y de su pasado. Porque hay muchas tradiciones que se pueden ir perdiendo, o hay cosas que no se van rescatando solamente si estudiamos desde un área y no involucramos a otras áreas, como la de las ciencias sociales. Y bien, como les comentaba en un principio, lo que haremos hoy va a ser esta charla como general, como introductoria a lo que son las catástrofes y situaciones de riesgo, o sea, situaciones de emergencia. Y más adelante vamos a ver temas ya de lo que son las crisis, lo que es el tema de la resiliencia, que también es un factor que se ve o que ha destacado últimamente en nuestros estudios. Bien, para empezar vamos a hacer una pequeña muestra de un video. Aquí pueden fijarse que van a ver ciertos desastres, estas catástrofes, como por ejemplo eso es el resultado de una erupción volcánica. Lo que podemos ver son los fluidos piroclásticos, porque cuando hablamos de volcanes solamente hablamos de la lava en sí, hablamos también de todo lo que expulsa el volcán. Aquí también vemos el tema de una avalancha y que cómo no solamente afecta al entorno en sí, sino a todas las personas que están involucradas en este. Acá podemos ver el granizo que está cayendo, y esto fue en Argentina, tampoco es tan lejos en verdad. Aquí sí podemos ver cómo distintas catástrofes o desastres estamos expuestos a todas las personas en todas partes del mundo. Aquí también vemos algo interesante, que es la combinación de un incendio forestal con un tornado, que también se puede mezclar como un tornado de fuego. Es muy poco probable que suceda, pero pasa, y puede afectar tanto al sector como a la población en general. Esto es el tema del tsunami en lo que fue Japón, la década pasada, que también provocó una emergencia nuclear, y también debido a la poca preparación de la población, llevó muchos víctimas fatales. Y esto ya es el desprendimiento de tierra. Esto creo que fue en Ecuador, si mal no recuerdo, o en Perú. Y bueno, aquí nos ha afectado porque como población también no se nos educa dónde sentarnos, dónde ponernos, entonces también las construcciones sí se ven perjudicadas, o en el caso de los tornados, que ya es más común verlo tanto en lugares como Estados Unidos o en películas. Ese fue un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy día. Y continuando, vamos a hacer una pequeña definición entre qué es un desastre o una catástrofe. Bueno, como dice ahí, una situación o evento en donde se ve superada la capacidad de respuesta de la persona. Esto también hace un poco de relación con lo que son las crisis, ¿ya? Esta situación puede generar un número significativo de víctimas,
además de dañar infraestructuras del lugar o cercanas al evento. También es importante hacer una diferencia entre lo que es un desastre y una catástrofe. Para empezar, la catástrofe es el hecho, es el suceso que desestabiliza o perjudica drásticamente el orden del equilibrio cotidiano del lugar donde se desarrolla. En cambio, el desastre es como la desgracia, es como la consecuencia. Es como el resultado del impacto de una amenaza en el entorno. O sea, la catástrofe es la amenaza y el desastre es el resultado del impacto que genera esto. Bueno, el efecto también dependerá el desastre dependerá también de qué tan vulnerable es la población. Si la población está preparada para afrontar esta crisis, si no está para nada preparada, si tiene, por ejemplo, planes de emergencia, si está preparada como comunidad. Depende de todo eso para ver qué tan perjudicial puede ser este desastre. También es importante, bueno, qué condiciones hay que considerar para saber si algo es una catástrofe o desastre en sí, o si en verdad no lo es, o estamos mal clasificando, por decirlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta 3 cosas que son muy importantes dentro de estos, y es que la catástrofe o el desastre en sí puede ser, o tiene que ser externo e independiente a la persona. No es algo que haya provenido desde uno mismo como persona afectada. Por ejemplo, el volcán, o sea, que un volcán erupcione, que haya un terremoto, que haya un tsunami, no depende de nosotros, ¿ya? Asimismo también pueden decir, por ejemplo, un accidente automovilístico, un accidente de una construcción, pueden decir que es algo que puede producir una persona. Sin embargo, el que sea producido por una persona no quiere decir que sea independiente a mí. Lo voy a reformular un poco porque igual se pueden enredar un poco esto. Una persona se ve perjudicada por algo que es externo a uno y es independiente. O sea, nada que yo haga va a evitar que este desastre venga a mí y me perjudique como persona o como organización o como comunidad. También es dañino, y aquí nos referimos tanto a temas de instalaciones como a personas en sí. ¿Por qué? Es dañino porque afecta a instalaciones, lo podemos ver en temas de terremoto, que puede perjudicar las construcciones. Quizás no en Chile como hemos visto, porque somos un país sísmico, entonces también estamos preparados para esas cosas, las construcciones lo están hechas, pero hemos visto cómo terremotos en otras partes del mundo han destruido pueblos, ciudades, han derrumbado lugares con personas adentro, entonces también afecta instalaciones, puede provocar lesiones en las personas, es obvio de acuerdo a cómo nos puede afectar cualquier tipo de desastre, ya sea un tsunami, ya sea un incendio forestal, ya sea una avalancha. Y no solamente puede provocar lesiones a personas en el momento mismo, sino que también en un corto plazo de haberse producido el evento. ¿A qué nos referimos con esto? Tanto con los síntomas o malestares que puede generar una vez ya pasado el evento, ya sea como, por ejemplo, el terremoto en sí duró su cierto tiempo, pero después de este me puedo presentar ciertas lesiones o ciertas complicaciones. Y también vamos a hablar mucho más allá en el tiempo cuando las personas tienen trastorno de estrés traumático, cuando tienen ciertas crisis, cuando empiezan a recordar ciertos eventos. Eso también nos ha perjudicado como personas el evento en sí. No nos pasó en el momento, pero gracias a ese evento, ahora podemos estar sufriendo o padeciendo algún malestar. Y por último, como una tercera condición a considerar, está la desorganización. Esto tanto como a nivel personal como a nivel grupal. O sea, estamos en un día cotidiano, estamos en un día normal, estamos trabajando normalmente, estamos acá en una charla, por ejemplo, y de repente empieza un terremoto, de repente empieza una alarma tsunami. Entonces ya hay una pequeña desorganización en la persona porque no sabe cómo reaccionar de principio. Y eso también lo podemos llevar un poco más allá. ¿Por qué? Porque ya, quizás yo estoy preparado para enfrentar un terremoto, estoy preparado para enfrentar una lluvia, estoy preparado para enfrentar granizo, pero no sé si las personas con las que estoy compartiendo ahora lo están. Entonces tengo que enfrentarme también a qué tan preparado estoy yo como la persona que está al lado mío. Porque la mejor manera de enfrentar un desastre, una catástrofe, es como grupo, es ayudarnos entre nosotros. ¿Bien? ¿Podemos Marco, hacer? ¿Sí? dentro de estas condiciones o requisitos que tenemos que considerar para evaluar
si es que se puede considerar una catástrofe como tal, podríamos hablar, por ejemplo, y contextualizarlo a lo que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID. Muy bien, sí. ¿Así quieres explicarlo tú o lo explico yo? Explícalo tú si quieres. ¿Ya? Bueno, igual tú después lo vas a introducir más adelante con lo que son desastres naturales, así que lo vamos a complementar. Veamos entonces cómo es que la pandemia se puede considerar una catástrofe o un desastre. Vamos a ver. ¿Es externa e independiente a nosotros? Nosotros estábamos viviendo en un 2019-2020 con nuestros problemas, con nuestras condiciones, estamos enfrentando nuestras cosas personales y de repente desde un punto exacto se expande a todo el mundo un virus, una pandemia. Bien, entonces ya fue algo externo a nosotros y nos afectó tanto a nivel personal como de comunidad. Y fue dependiente porque no dependía de que nosotros estuviéramos haciendo algo para que esto sucediera. Es dañino, obviamente, porque, generó esta pandemia ya ha tenido muchas víctimas fatales y aquellos que han sobrevivido también hay quienes han tenido ciertas secuelas a nivel de organismo, entonces sí ha sido dañino. Y también, más allá de las personas que han sufrido del virus en sí, estamos todas las personas que hemos vivido lo que ha sido estar en cuarentena, ha sido estar encerrados, hemos tenido que enfrentar ciertos procesos, han aumentado tanto denuncias de agresión, han aumentado casos de femicidio, han habido muchos eventos que han sido en base o inicialmente por este tema de la pandemia, pero han ido mucho más allá, han ido creciendo. Entonces ya tenemos, ya que es externo independiente, es dañino, y es una desorganización porque nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia, tenemos que reconocerlo, estamos preparados para enfrentar otros tipos de amenazas. Entonces que haya llegado una pandemia de la nada, nos dejó como desestabilizados, tuvimos que reorganizarnos, el año escolar tuvo que reorganizarse, ver cómo funcionar, igual que los trabajos, empezar a trabajar de esta manera como más independiente o teletrabajo. Entonces igual podemos decir que la pandemia sí puede considerarse como una catástrofe o un desastre en base a estos tres factores, ¿ya? Ahí más adelante Philip también va a introducir el por qué lo podemos considerar como un desastre o una catástrofe, ¿ya? Por ahí también para que hagan una idea o también lo que podemos hacer una relación. Les dije que el terremoto, por ejemplo, puede tener sus 8 minutos del evento en sí y más adelante va a tener los resultados o nos va a afectar como personas y también las réplicas. Entonces podemos decir que si bien ya no estamos viviendo el boom de la pandemia inicial, que no sabíamos qué era, cómo nos afectaba, podemos decir que ese fue como el terremoto en sí de la pandemia y ahora estamos viviendo aún las réplicas con las consecuencias asociadas a estas. Bueno, dentro de la ocurrencia de esta catástrofe y sus consecuencias asociadas tanto directa como indirectamente, existen una serie de reacciones que las personas tenemos a un evento que no se espera. Dentro de estas reacciones están, por ejemplo, las reacciones físicas, las conductuales o sociales, las reacciones cognitivas y las reacciones emocionales. Es importante mencionar que estas reacciones no son secuenciales, o sea, no siguen un orden específico, no son primero una, después otra, así. Pueden presentarse de forma paralela. Asimismo, es importante saber que algunas de estas se presentan por lo general durante el acontecimiento, durante el evento, y otros suelen presentarse generalmente post el evento. También mencionar que todas estas reacciones suelen ser productos de procesos internos que se manifiestan como signos o síntomas, es decir, como por ejemplo lo que vamos a ver, náuseas, vómitos, mareo, dificultades para dormir, etc. Bueno, dentro de las reacciones físicas podemos reconocer, por ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea.
Por ejemplo, esta reacción suele presentarse durante el evento, durante el terremoto, durante una erupción volcánica, por ejemplo, durante unas lluvias torrenciales. Dentro de las reacciones físicas también, y post-evento pueden presentarse temblores musculares, náuseas, pérdida del apetito, insomnio, hipersomnia, presentándose de diferentes formas, y por lo general, como decía, post-evento, inmediatamente después del evento, un par de horas o hasta semanas incluso. Dentro de las reacciones conductuales y sociales, encontramos el asumir roles y la reorganización que suelen presentarse durante el evento también. Algunas personas suelen reaccionar de una manera más fría, más racional, menos emocional, y pueden asumir roles de liderazgo, de organización. Asimismo, también otras reacciones conductuales y sociales son, por ejemplo, la incapacidad para descansar, alimentarse o tomar pausas para descanso, y también es importante el aumento de consumo de tabaco, alcohol y drogas. Dentro de las reacciones cognitivas, encontramos la desorientación, la confusión y la dificultad de concentración durante el acontecimiento mismo. Y post-evento encontramos, por ejemplo, la amnesia retrógrada, que la amnesia retrógrada es la dificultad para recordar información o situaciones previas al evento traumático, es decir, antes del evento mismo. Y la amnesia selectiva, o amnesia también como se llama psicogénica, se trata de una amnesia que aparece luego de un acontecimiento estresante o conflictivo para la persona. También se pueden presentar flashbacks, que es tener esta sensación de que el evento traumático en sí está ocurriendo de nuevo, es revivirlo. También pueden presentarse sueños recurrentes o traumáticos. Y dentro de las reacciones emocionales está la ansiedad, que puede provocar un sinnúmero de síntomas y signos que ya lo hemos visto anteriormente. Y también la agresividad, cambios de humor, la apatía, que la apatía es la falta de interés o la falta de motivación o entusiasmo, que es como es una indiferencia ante cualquier estímulo externo. También puede presentarse depresión, sentimientos de impotencia, incompetencia y sensación de vulnerabilidad. Respecto a los sentimientos de impotencia y competencia, esto se refiere, por ejemplo, a las personas que por lo general ayudan en el momento mismo del desastre, o de la catástrofe, perdón, y que una vez pasado este momento estresante en sí, sienten que pudieron hacer más, que pudieron ayudar más, y sienten una sensación de incompetencia al no poder haber ayudado más. La siguiente diapositiva, por favor, Marcos. Bueno, hablando sobre específicamente de los desastres naturales, ellos se pueden distinguir como aquellos cuyo origen escapan de nuestras manos. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, los desastres hidrometeorológicos, que son aquellos provocados, por ejemplo, por el agua, como inundaciones o tormentas, aquellos provocados por el viento o por la temperatura. Luego están los desastres naturales geofísicos, como son los fenómenos relacionados con la estructura de la Tierra en sí. Acá están los que más conocemos acá en Chile, por ejemplo, que son los terremotos, los tsunamis, las erupciones también entran dentro de esta categoría, y existen los desastres biológicos también. Dentro de los desastres biológicos podemos encontrar las enfermedades epidémicas, como en el caso de lo que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19, las infestaciones por insectos, y la hambruna también es considerada de la categoría biológica. Podemos también hacer una distinción que
existen distintos tipos de desastre por zona. O sea, hay lugares que se ven más expuestos a catástrofes que otros, o hay lugares que se ven más expuestos a tipos de catástrofes de otros. Acá también hay que hacer una distinción en que depende de la capacidad de reacción o de sobreponerse ante ese evento, dependiendo de dónde estemos, con quién estemos y cuál sea la preparación de ese lugar. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros como chilenos y chilenas estamos acostumbrados a vivir eventos de sismos y terremotos. Y como país estamos acostumbrados a eso, estamos más preparados que otros países. Asimismo, también la tierra en sí es más, no se mueve tanto como en otros países, por decirlo de alguna manera, y no sería lo mismo que viviéramos nosotros un terremoto de 5 grados, por ejemplo, en Chile, que un terremoto de 5 grados en Europa, en cualquier parte de Europa. La capacidad de reacción sería diferente, y también el movimiento en sí tendría consecuencias diferentes tanto en la infraestructura como en la vida de las personas. Y haciendo también vínculo a esto es lo que hablábamos de la capacidad de respuesta, o sea, debemos prepararnos para los desastres más comunes dependiendo de nuestra zona, para que el desastre mismo no supere la capacidad de respuesta que tenemos ante ello. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Antes de que continúen, quería recordarle al público asistente que pueden comentar y los que están en Zoom pueden levantar la mano si es que tienen alguna pregunta o si es que prefieren dejarla para al final de la presentación. Y recordarles que también pronto, en 2 semanas más, va a haber una continuación de esta charla que vamos a ahondar más en ese tema de la resiliencia. Se va a llamar Resiliencia creciendo ante la adversidad, que igual los dejamos invitados para los que están viendo esta transmisión. Muchas gracias, Nico. Quería hacer una pequeña observación o comentarla. Bueno, el proyecto de nosotros se genera en la región de Antofagasta. Si bien estamos vivimos en la ciudad de Antofagasta, la investigación en sí se basa en los volcanes que están ya hacia el interior. Hay quienes preguntarán, pero ¿de qué me sirve aprender sobre emergencias en el tema de los volcanes si vivo en la costa? Y es que hay muchas cosas que en verdad no manejamos, incluso nosotros no manejábamos antes de integrar un proyecto. ¿A qué me refiero? Quizás viviendo en Antofagasta tengo la opción de ir a visitar lugares del interior, San Pedro, Ollagüe o incluso Calama, y estar expuesto a una erupción volcánica. Por si algunos no sabían, Calama también está expuesto a una erupción volcánica como al menos los efectos más cercanos, los más peligrosos. Y también considerar que no solamente son los efectos de la naturaleza en sí, de la catástrofe en sí, los que nos pueden perjudicar. Hay que tener en cuenta que, no sé, si en Antofagasta un volcán hace erupción, o sea, en la región hace un volcán de erupción, nos puede perjudicar tanto a nivel de la naturaleza como alrededor, por el tema del humo, por ejemplo, puede perjudicar económicamente, puede perjudicar el tema de la población, o sea, hay muchas más cosas que puede haber aparte de solamente la erupción volcánica. Ya puede desencadenar muchas más consecuencias de las cuales no tenemos en consideración. Y asimismo, si estoy viviendo en un país y tengo las opciones, las posibilidades, o disfruto de poder viajar a lo largo del país, porque es un país bastante largo, también tengo que estar preparado de si voy a un lugar, a qué me puedo enfrentar en caso de, si voy al sur, me puedo enfrentar a un incendio forestal, y también debo preparar un poco, saber cómo enfrentarlo. No sé, también si estoy por el litoral costero, por la región central, también hay muchas veces que hay alta marejada. No sé, quizás más al sur hay lluvia más fuerte. Entonces sé cómo enfrentar estos eventos que pueden ocurrir a lo largo del país, si tengo la opción de visitarlos. Esto también se refiere al tema del desastre por zona, como decía Philip, y la capacidad de respuesta que debemos tener ante estos desastres. Bueno, entrando al tema de la crisis misma en el contexto de una emergencia, podríamos decir que la crisis es
se rompe el equilibrio mismo, el status quo previo a esta. Se altera la vida normal de la persona y como decíamos antes, se ve superada su capacidad de respuesta, de tanto de la persona como de la comunidad. Y esto mismo provoca la crisis, la desorganización, etc. El aspecto positivo de las crisis en sí es que se presentan como un reto o una oportunidad en la que se puede aprender de los errores, tanto como comunidad como persona individual. Importante mencionar también que si esta crisis logra tener una resolución positiva, puede retornarse al estado de equilibrio previo a la crisis misma con mayor facilidad y con mayor rapidez. Y lo malo, el aspecto malo de estas crisis es que al no resolver el desequilibrio adecuadamente, puede generar psicopatologías, trastornos y también duelos no resueltos. Bueno, hola a todos. ¿Se escucha, cierto? Sí se Sí se escucha. escucha. La Vale. cámara no sé si se puede activar. ¿Está activada la cámara? Ah, ¿Sí? no se ve. No, creo que no se ve. Ah, creo que como está conectado por el computador y el Ah, no, celular, sí. tiene la Sí, activación. ¿Sí? sí, ahí se ve. Sí, Vale. sí. Sí se ve, sí. Bueno, entrando en el concepto de resiliencia, este concepto por lo general es bastante usado, digamos, en el plano común, por así decirlo. Em, y hay veces en que se entiende, por ejemplo, una persona resiliente como una persona adaptada a su entorno. Esto no es tan, es erróneo. ¿En qué sentido? En el que sentido de que una persona resiliente, una persona con resiliencia, no es una persona que está adaptada a su entorno, sino que más bien es una persona que tiene la capacidad de adaptarse a su entorno. En este caso, tiene la capacidad de adaptarse a situaciones de desastre o crisis. Tiene la capacidad para reorganizarse, para buscar nuevas alternativas diferentes a las usadas usualmente para afrontar un evento que significa digamos, una diferencia particular y grande respecto del común vivir que tiene todos los días. Entonces la resiliencia, más que una característica de una persona que se adapta, es una condición para poder adaptarse frente a diversas situaciones. Eh, los teóricos que abordan el tema de la resiliencia, bueno, en un principio efectivamente se aborda como como una característica de la adaptación, como una persona que se puede adaptar. Una persona resiliente es una persona que se adapta. Con el tiempo este concepto se va reformulando y termina en esto que les estoy mencionando, y lo toman, a partir de eso toman la resiliencia como, más que como una característica, como decía, como un proceso. Es decir, eh, plegado en un ejemplo, una persona se ve enfrentada a una crisis, un desastre X, y a partir en el enfrentamiento de esta situación, vive un proceso en el cual eh, se ve la resiliencia para afrontar el evento. No es una característica de la persona, sino que más bien es un proceso que vive la persona y en el cual llega a adaptarse o no a este evento. Si se llega a adaptar al evento, efectivamente hay resiliencia. En ese sentido, la resiliencia no tan solo es algo que se presenta a nivel personal, lo expliqué a nivel personal, pero no es tan solo en ese plano, también es en un plano grupal. Cuando diversos grupos se enfrentan a crisis específicas, deben afrontar las situaciones y se organizan de tal manera en la que afrontan esta situación nueva que los está afectando. Eh, ¿Implica un aprendizaje en qué sentido? En el sentido de que sonará redundante, pero es así. La persona se enfrenta a o el grupo se enfrenta a una situación que le es nueva, que le es diferente, que se sale de su cotidiano vivir y por lo tanto tiene que generar herramientas nuevas para poder enfrentarla. Y en este sentido implica un aprendizaje ya que le da nuevos recursos para luego afrontar en un futuro
la misma situación o situaciones parecidas. Y implica un autocuidado en el sentido de que efectivamente si una persona en el proceso resiliente puede llevar a cabo la adaptación, digamos, la adaptación de buena manera, le significa un bienestar para no enfrentar reacciones como las que describía mi compañero antes, insomnio, cosas por el estilo. ¿Puedes avanzar, por favor, Marco, la diapo? Bueno, como decía ahí, es la capacidad de sobreponernos ante la adversidad y afrontar la crisis o eventos potencialmente traumáticos saliendo fortalecidos de esta. Como implica un aprendizaje, implica que la situación no nos sobrepasó. O sea, en un principio, claro, efectivamente nos afecta, nos podemos ver sobrepasados, pero tenemos la capacidad para en el proceso poder llegar a afrontarla de una manera tal que no signifique digamos, una pérdida a nivel personal o grupal, sino que más bien signifique un aprendizaje. Signifique crear eh, nuevas tradiciones, puede ser, crear nuevas formas de actuar, crear nuevos protocolos, etcétera. Si bien hay personas que nacen predispuestas a la resiliencia, se entiende de que es un proceso que por lo tanto es algo que también se puede ir adquiriendo con el tiempo. Los estudios de resiliencia se dan, digamos, nacen en el contexto de estudios que hacen a niños en Hawái, donde ven una diferencia efectivamente entre niños que vivían situaciones de vulnerabilidad pero no lograban adaptarse, y niños que efectivamente vivían en la situación de vulnerabilidad, pero que aún así lograban adaptarse. En este sentido, en un principio, claro, se empieza a hablar de que hay una predisposición genética, predisposición biológica, etcétera, lo que se conoce en la psicología a veces como temperamento también, y claro, existe un factor que es predisponente a desarrollarlo, pero esto no implica que una persona que no tenga este temperamento, digamos, propicio para desarrollar la resiliencia no puede desarrollarla, sino que también puede ir aprendiendo, una persona sin la predisposición, puede ir aprendiendo eh, nuevas, digamos, herramientas para poder desarrollar la resiliencia. Y bueno, desarrollar la resiliencia nos permitirán poder afrontar situaciones que en un futuro sean catastróficas o desastres para que no tengan un impacto mayor y, y de la misma manera que podamos, al momento de afrontar esto, no salir tan perjudicados como serían en condiciones en las que no estemos preparados. ¿Puedes pasar, por Sí, favor, la diapo, Marco? yo ahora quiero hacer un pequeño alcance, ¿Mm? como también invitar a quienes nos están escuchando en estos momentos, un pequeño ejercicio para que lo hagan en sus casas. Piensen en algún evento o en algún desastre, catástrofe, algo que hayan vivido a lo largo de su vida, ya sea un sismo, una inundación, un aluvión, una tormenta, aunque sea una tormenta de viento, cualquier cosa que haya sido algo impactante también en sus vidas. Y piensen cómo lo afrontaron, piensen qué estrategia utilizaron en ese momento, qué hubieran hecho o qué volverían a hacer. A partir de esto también es importante para volver a enfrentarlo en caso de que suceda otra vez. Y no solamente para que nosotros, como individuos, estemos preparados para enfrentarlo, sino que también nos organicemos como comunidad, nos organicemos con nuestros vecinos, nuestras vecinas, estemos preparados como una red, una red de conexión que también sepamos todos y todas cómo afrontar, y no solamente preparados ante este desastre. Esto de conocer también a nuestros vecinos, nuestra comunidad, es saber quiénes están más preparados, quiénes se pueden ver más perjudicados o perjudicadas. Hay personas en situación de calle que viven cerca nuestro, hay personas que tienen alguna discapacidad o falta para movilizarse. Todo eso es muy importante a la hora de enfrentar algún evento o algún desastre. Y todo esto puede partir desde la resiliencia desarrolladas de cada uno de nosotros y nosotras al enfrentar algún evento. Eh, Agrego a lo que dice Marcos, la resiliencia, si bien se puede ver en un ámbito, digamos, personal de una sola persona, las personas van a tender a la resiliencia van a tener una mayor tendencia a la resiliencia si es que tienen eh, contacto con otras personas, si es que se organizan con otras personas. Entonces, como decía Marcos,
si nos organizamos, por ejemplo, entre vecinos y conocemos quienes tienen, por ejemplo, una discapacidad, por ejemplo, y le cuesta movilizarse, la persona va a ser más resiliente, va a tender más a la resiliencia en tanto tenga contacto con los vecinos que lo puedan ayudar, por ejemplo, por poner un ejemplo desde lo que decía Marcos. Bueno, por otra parte, y esto es para tenerlo en cuenta, para que sepamos cómo funciona, digamos, para que sepamos qué nos están diciendo, digamos, cada vez que nos hablan de alertas. Eh, la alerta verde es un estado de vigilancia continua del país. ¿Qué quiere decir esto? Frente a cierta posible amenaza, eh, eh, se anuncia alerta verde para decir que, oye, decir de alguna manera, oye, nos ponemos en atención a un evento que podría ocurrir o causarnos algún daño. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años, cuando sucedió lo del terremoto en Japón, se decía que eso podía causar que llegara el tsunami a las costas chilenas, por ejemplo. En ese caso se hablaba de alerta verde porque es un estado permanente que implica la vigilancia continua de la situación. Todavía no pasa nada, pero sabemos que puede pasar algo. Entonces nos ponemos en vigilancia para decir ya, ahora viene, hay que pasar al siguiente estado de alerta, o en realidad no pasó nada. Em, Después viene la alerta amarilla. Esto es cuando la amenaza crece en extensión y severidad, y lo que implica que la amenaza no puede ser controlada con los recursos con los que disponemos en el momento. Si, por ejemplo, estamos preparados para un evento X y, no sé, digamos, la comida va a ser importante, la alerta amarilla implica que la comida que tenemos, digamos, resguardada para este evento, para este posible evento, no va a ser suficiente y que por lo tanto hay que alistar nuevos recursos para una posible amenaza mayor. Y después viene la alerta roja, que es una amenaza en la cual ya los recursos, se tiene que hacer uso de estos recursos provisionales. Ya es un estado en el que, de extrema gravedad, por así decirlo, y en el cual tenemos que hacer uso de todos los recursos que tengamos a disposición, tanto los que tengamos como para el cotidiano vivir, como los que tenemos resguardados para un posible evento catastrófico. Marco, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, eh, terminamos la exposición. Obviamente las preguntas, si alguien tiene, por favor las haga. Y los dejamos invitados para el próximo jueves 18 de febrero para una siguiente exposición, también donde se van a recibir obviamente preguntas y todo, en donde vamos a hablar de crisis en contexto de emergencia. Vamos a ahondar un poco más, como decía Marco en un principio, esto fue una pequeña pincelada, una introducción. Y el subsiguiente jueves 25 de febrero vamos a hablar del concepto de resiliencia más en profundidad. Eso por ahora, no sé si mis compañeros tienen algo más que agregar. Sí, bueno, agregar que estos dos eventos que vienen en el futuro, que son el 18 y el 25, también tienen un carácter más participativo, o sea que quienes se conecten también puedan participar más, ya que todo lo que sea o que abarquemos en el contexto de crisis o en el contexto de resiliencia, también se va a considerar la experiencia de cada persona que ha vivido durante algún evento o a lo largo de su vida. La crisis vamos a ver tanto ante el contexto de emergencia, como dice ahí, como el concepto en general, algunos puntos, y la resiliencia, cómo la vamos desarrollando, cuáles son los factores, y también de acuerdo a lo que podamos recabar de estos dos eventos, de estos dos encuentros que tengamos, los siguientes talleres, las siguientes charlas a futuro, y también considerar nuevos y nuevas invitadas, gente que también nos pueda enseñar un poco más de su área, más de expertise. Y porque como dijimos en un principio, este es un proyecto con varias disciplinas que trabajamos acá, entonces sería interesante también que tener distintos participantes que vayamos complementando ciertas ideas, ciertas respuestas, ciertos conceptos. Porque, bueno, como le decíamos en un principio, siempre pertenecemos a este proyecto, somos los tres psicólogos, o bueno, psicólogo y psicólogo en potencia en proceso. Entonces no manejamos muchos tecnicismos del tema de volcanes, tenemos ciertos conceptos ahí, pero no sabemos bien, por ejemplo, si los volcanes están conectados o no, o todo esto lo vamos aprendiendo en el trabajo en conjunto. Entonces, también si quieren respuestas más precisas o más concisas, vamos a ver que en el próximo encuentro tengamos otras personas también apoyándonos
Y también les dejamos invitados a nuestras redes sociales, que son tanto por Facebook, Twitter e Instagram, Kelar Volcanes, o por el Instagram VolcanesFICR o el Facebook FICR Volcanes. Les quería agradecer al equipo de psicología nuevamente por esta presentación, para que sepamos mejor cómo reaccionar ante las catástrofes o eventos que escapan de nuestro control. Así que igual extendemos la invitación para los que están viendo a vernos el próximo jueves con la charla de resiliencia, y también la subsiguiente de, no estoy seguro de las fechas, bueno, la de crisis en contexto de emergencia. Así que voy a ver si es que hay alguna pregunta en el chat, y por aquí hay una que nos comentan desde Facebook Live, la cual dice: ¿cómo podemos ser más resilientes a nivel país? Bien, como comentaba Francisco, también se puede hablar del tema de la organización en sí. O sea, como país, a lo largo del extenso que somos, hemos enfrentado muchas situaciones de emergencia. Hemos enfrentado terremotos a lo largo del país. Hay lugares que han enfrentado inundaciones por tema de lluvias. Hay lugares que han enfrentado tsunamis. Entonces, a nivel país, una manera de desarrollar esta resiliencia sería conociendo qué se pudo haber hecho mejor, de qué manera afrontarlo. Y voy a volver un poquito para también tener como esta plana. La idea es siempre tener una mejor respuesta ante estos eventos, ¿ya? Y bueno, al igual que al enfrentar una crisis, si vamos a estar como desequilibrados en un principio, vamos a tener cierta desorganización personal, grupal o de comunidad, siempre la idea es que aprendiendo los errores anteriores, poder reorganizarnos y saber mejor cómo responder. ¿Ya? Entonces, quizás como a nivel país, si bien el país es difícil organizarse a lo largo, debido a lo largo que es, cada uno como comunidad, como persona, puede ir informándose también de qué cosas se han hecho bien, qué cosas se podrían mejorar, qué cosas podría ayudar a enfrentar de mejor manera algún evento, y así estar más preparado para un futuro. Porque, bueno, y también hacer un poquito alusión a la imagen de la flor en el desierto, es otro ejemplo de lo que es resiliencia, de enfrentarse ante la adversidad, o sea, crecer ante todo lo que nos pueda perjudicar. Entonces es esto, aprendiendo, desarrollándonos ante todo lo que pueda ser caótico, catastrófico en un futuro cercano. Claro. Y salir fortalecido. Es importante Yo, que... ¿Sí? yo agregaría lo que dice Marcos, por ejemplo, como decía en la presentación, organizándose, por ejemplo, con vecinos, las juntas de vecinos, una organización en la cual, no sé, se haga un catastro de personas con alguna discapacidad, personas quizás con alguna psicopatología, personas con alguna tendencia ansiosa, eh, personas que dispongan de algún material específico para el momento, cosas así, digamos que, porque hacerlo a nivel país, claro, es un desafío tremendo, el país es extenso, pero podemos seccionar, por así decirlo de alguna manera, y en ese sentido, eh, una junta de vecinos es una comunidad. Y si la comunidad tiene contacto, se comunica, eh, quizá no digo que necesariamente seamos amigos del alma, y todo, pero entender que es una persona también que puede necesitar ayuda, es un semejante que por lo tanto en el momento de crisis, en el momento de un desastre, vamos a tener tenemos la posibilidad de ayudarnos mutuamente para solventar la situación. Entonces, una forma, creo yo, por ejemplo, quizás poner un ejemplo más concreto, sería la organización, por así decirlo, de las juntas de vecinos. eh, Cosas así. No sé Claro. si respondo a la pregunta. Eh, eh, agregando un poco, claro, si nos ponemos a pensar cuál es la unidad, o sea, el grupo social más pequeño dentro de la sociedad, valga la redundancia, la familia. Esto hay que hacer un trabajo como desde abajo hacia arriba. Eh, a mi parecer, la mejor manera de desarrollar una resiliencia a nivel país es
haciéndolo desde la familia, preparándonos como familia para un eventual, o sea, para un posible evento catastrófico. Luego ir abarcando más sistemas como mesosistemas o macrosistemas, que es como organizándonos a nivel de vecinal, a nivel comunal, a nivel de ciudad, a nivel regional, etcétera. Entonces, es básicamente esto, tener siempre presente de que el evento no supere nuestra capacidad de respuesta. Y eso quiere decir estar siempre mejor preparados, siempre desarrollando mejor esta preparación. Muchas gracias, chicos. Con eso creo que responde la pregunta. No sé si alguien en el Zoom quiera hacer alguna pregunta, que pueda activar su micrófono o levantar la mano. Bueno, y si no, igual muchas gracias a todos los asistentes y los invitamos nuevamente a la próxima semana, a la misma hora. Mauricio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, o sea, más que una pregunta, un poco reforzar ahí, estaba escuchando a Philippe Besnier, con respecto a cómo educamos hoy día a la comunidad. ¿Ya? Es clave, por ejemplo, hoy día ya es más difícil por todo este tema de que las escuelas están de manera en línea, pocos colegios han vuelto como en estricto rigor se dice, a la normalidad. Esa es la clave. La clave es darse el tiempo en los colegios y reforzar, a lo mejor pegar en los murales, información, que los mismos niños sean los que hoy día lleven la batuta, así como lo hacen también con las revoluciones y todo el cuento, lleven la batuta en todos los aspectos de aprendizaje, ¿ya? De que sean ellos los que muevan en su familia, los que lleven el conocimiento, insistan. Los niños es la clave, por un lado. Y lo otro, me llama la atención ver tan poquita gente en algo tan importante, lo que están ustedes conversando en su estudio, en su análisis. ¿Ya? Entré hace poquito yo conozco a Marco, un poquito, hace un poquito de años. Me enteré hace poquito de esta charla, que es bastante interesante, y a lo mejor sería bueno también difundirla y que más gente la conozca. ¿Ya? Estos medios hoy día y learning ayudan harto a eso, así que bien, muchachos, los felicito. Muchas gracias por tus palabras y claramente vamos a seguir difundiendo estas presentaciones, en especial para las que vienen. Así que igual nos ayudaría mucho compartiendo y comentando estas presentaciones para que el algoritmo de Facebook lo pueda hacer llegar a más personas. Así que muchas gracias a todos por participar. Si no hay más personas en el público de Zoom que quiera acotar algo más, participar, vamos a dar por finalizada esta charla. Así que muchas gracias, chicos. ¿Algo que decir? ¿Últimas palabras? Por mi parte, yo doy las gracias por asistir. También doy las gracias a las personas que pudieron hacer sus preguntas y agradecerte a ti también, Nico, por manejar todo este tema de las redes sociales y ser anfitrión. Y también a Mauricio por su acotación, que es muy cierta. En este caso, los niños y las niñas tienen que ser los que lleven la batuta en esto también, en la educación desde pequeño. Eso es muy Muchas cierto. gracias. Bueno, hasta luego, hasta la próxima.